ver, profesor Millicent. Hoy más esperado que nunca. Hoy más esperado que nunca, porque usted tiene que ayudarnos a entender Por qué es lo que está favor. pasando en el mundo. Que ayer se desplomaron las bolsas de valores en casi todo el mundo, en todos los centros de poder económico. Así es. Tú sabes que Europa, hay varias Asia. situaciones que básicamente han eclosionado y han generado toda una caída en las bolsas. Y básicamente en el caso de Japón. Japón durante mucho tiempo básicamente tuvo tasa de interés muy bajita. ¿Y qué hacían los japoneses? Bueno, como los bonos japoneses no rendían tanto y las tasas de interés estaban muy bajitas, tomaban dinero prestado en yen, lo cambiaban y invertían precisamente en otros activos en Estados Unidos y en Europa con mayor rendimiento. Y se ganaban básicamente un diferencial. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora Japón ha cambiado su política monetaria y básicamente incrementa las tasas de interés. Y esa diferencia y esas ganancias que tenían muchos inversionistas, eso se llama en el negocio financiero el carry trade. Es decir, tú tomas prestado un dinero barato y lo inviertes en un activo caro, te gana una diferencia y entonces mientras siga esa brecha de tasa de interés, evidentemente que eso va generando una posición de ganancia. Pero de repente Japón, porque los niveles de inflación en Japón ya están sobrepasando la meta de inflación de Japón, Japón comenzó a incrementar su tasa de interés. Y muchas de esas personas que habían hecho esos negocios, de repente vieron que prácticamente ya el valor de sus activos disminuía. Y comenzaron a venderlo y ahí provocó una caída en las bolsas. Que están interconectadas, porque a eso hay que sumarle también el hecho de que la semana pasada la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo los niveles de tasa de interés de referencia, se esperaba una disminución y posteriormente vino un informe sobre la economía norteamericana donde hubo un proceso de ralentización de la economía, de desaceleración. Sobre todo con el tema de empleo. Del empleo se esperaba la creación de más de 175.000 empleos, y sin embargo se quedó en 114.000. Y la tasa de desempleo se incrementó. ¿Qué eso trae como consecuencia? En los mercados, como son mercados de expectativa, son mercados incluso que ven el futuro y lo descuentan, dicen, pero espérate, Estados Unidos va a entrar en una recesión. Y si a eso tú le sumas también la situación geopolítica en el Medio Oriente, entonces hay toda una especie de escenarios donde la economía mundial va a tender a ¿qué? A disminuir, a desacelerarse. ¿Qué ocurre con eso? Por ejemplo, las empresas que invierten en bolsa, sobre la base de que las acciones, eso sobre la base de los dividendos. Si esa empresa gana dinero, entonces reparte dividendos. Pero gana dinero si la economía crece. Si la economía no crece, entonces hay una posible recesión. Las expectativas que hay es que obviamente los dividendos van a ser menores, las ganancias van a ser menores, y entonces cae el precio de las acciones. Y eso es lo que ha ocurrido básicamente en los mercados financieros. Los mercados financieros. ¿Eso impactará aquí? ¿Cómo impacta? Ahí voy, porque hay una íntima relación entre el comportamiento de la economía norteamericana y el comportamiento de la economía dominicana, entre otras. Porque estamos en la zona dólar. Además, tenemos una gran dependencia con respecto a Estados Unidos. Más del 58% de las exportaciones de zona franca van allí. Hay una diáspora dominicana que prácticamente que envía remesas. Y que si las tasas de desempleo aumentan allí, eso significa que muchos dominicanos van a perder su empleo. Y las expectativas de tú recibir más recursos en dólares disminuyen. Todo eso, de una forma u otra, vislumbra que la economía dominicana, con los rezagos que puedan haber, va a tender a desacelerarse. Por eso es la importancia de uno aprovechar los momentos y los timings. Porque las economías están muy vinculadas y hay escenarios y situaciones que tú no controlas. Los precios del petróleo también han tendido hacia el alza. Y todo eso configura un escenario que puede impactar en los próximos meses a la economía dominicana, incluso puede cambiar algunos un poco. procesos, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal. Claro. Pudiera incidir en ese proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una cantidad de reformas que están sobre la mesa, se han planteado, pero tú no puedes hacer reformas en tiempos donde
hay dificultades, por lo menos los costos son muy altos, sociales y políticos. O sea, se pueden hacer, pero con costos muy altos políticamente hablando. Y eso yo creo que es un elemento que podría estar incidiendo en el futuro, Adalberto y Millicent. Fíjate que nuestra economía, todas las proyecciones hasta ahora indican que vamos a crecer un 5%, 5.1%, siempre y cuando se mantenga un entorno como el que se había mantenido. Pero si ese entorno se altera, si tu principal socio comercial entra en un proceso de desaceleración, si hay todo un entorno donde puede traer como consecuencia un incremento de una materia prima muy importante para la República Dominicana, como el petróleo, entonces eso indica y es un augurio de que pueden haber ciertos niveles de dificultades. Y bueno, los elementos políticos de este panorama que nos presenta nos indican que, por ejemplo, en Medio Oriente está casada una guerra. No, se está a la espera de la reacción de Irán. Sí. Incluso hay una situación en el Líbano con Hezbollah, que también eso ya Estados Unidos mandó a sus ciudadanos que están allí a salir. Y lo mismo otros países básicamente de Europa. Por lo tanto, en cualquier momento tú puedes encontrar una reacción de los grupos allí que fueron atacados, básicamente. Y tal vez Estados Unidos ha previsto que lo del petróleo puede ser grave, si se agudiza esa guerra. Y hay un indicador que casi nadie lo ha mencionado, pero un pronunciamiento ayer de Estados Unidos aclarando el tema de Venezuela, que ellos no han reconocido, como dicen los medios de comunicación, al presidente, al candidato de la oposición. Mira, fíjense con el cuidado que Estados Unidos ha manejado. Ese tema de Venezuela. Se ha manejado frente a ese. Hay muchas, como dicen ustedes, los comunicadores periodistas, fake news, noticias falsas, contra noticias, porque a mí me extraña precisamente, en primer lugar, hay un tema geopolítico planteado, porque inmediatamente pasan las elecciones, Irán, China y Rusia apoyan el régimen de Maduro. Pero entonces Estados Unidos es muy cauteloso, es decir, con mucho cuidado, porque hay un tema geopolítico alrededor de esa zona. Es una zona extremadamente rica en petróleo. Y yo creo que la geopolítica está incidiendo mucho en todo el tema de la economía y la recomposición de fuerzas que hay entre dos grandes bloques. O sea, un bloque liderado por China, Rusia, donde precisamente Venezuela, que había sido en los últimos meses su embargo básicamente muy flexibilizado por Estados Unidos, incluso... Y había mejorado sus condiciones. Y había mejorado sus condiciones, precisamente tomando en consideración que tiene un peso importante el petróleo venezolano, y que en cualquier situación a nivel internacional que se pueda crear, evidentemente que los americanos estaban contando con ese petróleo como un mecanismo básicamente de amortiguamiento. Hasta la OPEC le dio cierto nivel de espaldarazo a Maduro. Entonces yo creo que en esto, al margen de las situaciones internas, ¿verdad?, que puedan haber en ambos, pero hay un tema geopolítico que yo creo que en ese sentido los americanos han actuado con mucho cuidado. Bueno, esa es la situación de la economía, profesor. Bastante convulsa. La economía es economía política, esa es la realidad. Y la política es economía. Y la política es economía. Y aquí, profesor, se acerca el día cero. Porque la reforma constitucional parece que va a ser rápida. Un paño con pasta, decía Alberto esta mañana. Sí, es cierto, es cierto. Y entonces viene la otra. La fiscal todavía la dura, esa es más difícil, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho aquí, que es la madre de las reformas. Y todo el mundo está a la espera del documento que se presente y la propuesta gubernamental, para ver por dónde van los tiros y para uno comenzar, obviamente, a ver cuál es la intención realmente. ¿Y lo entenderá esto la sociedad simple, Yo creo que hay que establecer un relato importante. Yo creo que hasta ahora no lo he visto. La sociedad siempre tiene en su imaginario, entiende que los impuestos es como que alguien te saca el dinero de tu cartera
Y eso tú tienes que generar un buen relato para tú enviar una señal de que una reforma fiscal es una reforma que se va a traducir en mejores condiciones hacia la gente, que debe ser el objetivo, básicamente, pero tú tienes que enviar una señal y también generar un proceso de legitimidad, porque la legitimidad no solamente con cobros de impuestos, sino también con sacrificios que puede hacer el Estado dominicano. Y eso hay que presentarlo. Vamos a ver, se nos acabó el tiempo, profesor. Muchísimas gracias. Sus cátedras aquí son muy esperadas y muy bien digeridas, ¿verdad? Gracias. Por nuestra audiencia. A ustedes, gracias también. Y mañana estaremos de nuevo con otra entrega de este que es su telediario 1+1. Hasta mañana.